corrupción y de idolatría dentro del pueblo de Dios, se desarrolla esta historia preciosa y amorosa que habla de la redención. Ruth tipifica a la iglesia de Cristo. Booz, el hombre con quien se casó Ruth, era el soltero más codiciado de Belén. Era el pariente redentor, el único que podía redimir. Él representa a Cristo. Nosotros en este tiempo igualmente estamos viviendo en tiempos tenebrosos. Estamos viviendo en tiempos de oscuridad por la maldad. Son días similares a los días de los jueces. Las mismas circunstancias o quizás peor. Apostasía, idolatría, corrupción, promiscuidad. Los valores morales han sido tirados al canasto de la basura. Cada quien hace lo que bien le parece. Legisladores que legislan a favor del aborto. Legisladores que legislan a favor de la promiscuidad sexual en las escuelas. Que dan a las señoritas, a las niñas de 12, 13 años preservativos en las escuelas para que puedan tener sexo seguro. Ese es el tiempo en que vivimos. Tiempo en donde la corrupción y la inmoralidad está al orden del día en nuestras propias narices, en la sala del televisor, en la sala de la casa. Estamos viendo tanta corrupción y tanta inmoralidad sexual. La organización de los homosexuales, la LGBT y lesbianismo, proclaman sus derechos, reclaman sus derechos, hacen protestas y están reclamando continuamente sus derechos. Son tiempos similares a los tiempos que estaban viviendo los jueces, tiempos de perversión. Y cuando esa situación sucede, Dios envía castigo a su pueblo. En este caso dice que Dios envió una hambruna. Versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. El hambre era una de las consecuencias de la desobediencia. El hambre era una de las consecuencias, era uno de los azotes que Dios utilizaba para castigar a su pueblo, para reprender a su pueblo. Y eso está, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, del 1 al 14, tiene las bendiciones de la obediencia. Y es un párrafo bíblico que los predicadores o los que promocionan la prosperidad utilizan para convencer a las personas de que bueno, ellos tienen derechos y que van a ser bendecidos por Dios y que Dios va a hacer todo lo que ellos necesitan que Él haga, que Dios va a prosperarles, que Dios va a bendecirles, pero se les olvida continuar del versículo 15 en adelante. El tiempo de Ruth, el tiempo de Ruth y Noemí, aquí en este capítulo 1, habla de una hambruna como castigo de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Justamente esta hambruna era el castigo y la disciplina de Jehová para con su pueblo. El versículo 23 de ese mismo capítulo, Deuteronomio 28, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, es decir, no habrá lluvia. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro, no producirá. 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas, y vendrán sobre ti, versículo 45. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces vemos aquí, les leí esta cita para corroborar, para comprobar de que Dios castiga, amados hermanos, Dios disciplina. Y en el versículo 1 de Ruth, este varón Elimelech se fue de Belén. Ellos vivían en Belén, dice así el versículo 1, la parte B: y un varón de Belén de Judá. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. De más está decir que Elimelech sabía, Elimelech entendía que
Belén era la casa del pan. De hecho, Belén es el lugar donde Jesús nació. Y Judá significa alabanza. Entendía Elimelech que todo lo que estaba pasando era parte del castigo de Dios. Era parte de la disciplina de Dios. A veces las personas quieren huir de la disciplina de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y estamos en desobediencia, tenga presente esto: Dios al que ama disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Eso dice la Biblia. Y Él nos va a disciplinar, y Él estaba disciplinando a su pueblo. El versículo 2, lea mamá el versículo 2 de Ruth, capítulo 1. Bueno, dice Ruth 1:2. Ruth 1:2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Elimelech significa Jehová es rey. Ese es el significado de la palabra Elimelech o del nombre Elimelech. El significado del nombre Noemí es placentera. Esos significados son importantes que los tengamos en mente. El significado de Malón, el primer hijo de Elimelech y Noemí, Malón significa enfermizo. Kelión, el segundo hijo de Noemí y Elimelech, Kelión significa desfalleciendo. Esos son los significados, y es importante porque Israel usaba mucho, el nombre tenía mucho que ver con el hijo, con la personalidad de ese muchacho, con la forma de ser de ese muchacho. Es posible que Kelión y Malón, enfermizo y desfalleciendo, les pusieran esos nombres debido a que tuvieron dificultades físicas cuando nacieron, posiblemente, pero eso significa Malón, enfermizo, Kelión, desfalleciendo. Elimelech, Jehová es rey. Eran de la tribu de Efraín, porque dice que eran efrateos. El versículo 2 dice: y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. La palabra efrateo significa que provienen de la tribu de Efraín, de Belén de Judá. Conocían la adoración, conocían la forma de adorar al Señor. Estaban en la casa de pan, y aunque estaban en dificultades, Elimelech decidió irse. Le dijo a su familia, posiblemente le dijo: Noemí, Malón, Kelión, vengan, tomen sus maletas, vámonos. Una decisión precipitada, una decisión apresurada. Y posiblemente los niños, Malón, estaban niños, posiblemente le dijeron: ¿dónde vamos, papi? Vámonos a Moab, porque aquí hay hambre, aquí no vamos a sobrevivir, aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir. Tenemos que buscar dónde vivir, tenemos que buscar dónde sobrevivir. Y posiblemente Noemí le diría: pero mi amor, Moab es un pueblo pagano, Moab es un pueblo idólatra, Moab es un pueblo promiscuo, Moab es un pueblo donde la adoración a sus dioses es la promiscuidad sexual. Y Dios abomina a ese pueblo. ¿Cómo nos vamos a ir a Moab? Vámonos, dijo Elimelech. Yo sé muy bien lo que Dios ha dicho, pero aquí vamos a morir de hambre, aquí en la casa de pan, vamos a morir de hambre. Debemos irnos. En otras palabras, Elimelech estaba evadiendo la disciplina del Señor. Posiblemente nosotros también a veces sentimos eso en el corazón. Sentimos abandonarlo todo y salir corriendo cuando Dios está disciplinando o cuando estamos en dificultades y en pruebas. Tenemos ganas de irnos a la montaña y tenemos ganas de desaparecer pensando que de esa forma evitaremos las consecuencias de malas decisiones o las consecuencias del castigo. Probablemente hemos pensado irnos a la montaña y dejar todo atrás. Pero donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. No podemos ocultarnos de Dios. No podemos ocultarnos de la mano de Dios. Y si Él está tratando con nosotros, sea aquí o sea allá, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. El salmista dice en el Salmo 55:6: ¿quién me diese alas como de paloma, volaría y descansaría? Pero donde quiera que vayamos, hermanos, cuando Dios tiene un plan con nosotros, Él lo va a cumplir.
No podemos ni tan siquiera huir de la muerte. Tenemos que, en lugar de tratar de huir de la muerte, tenemos que estar preparados con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, estar siempre preparados con Dios. En una ocasión, un mozo le dijo a su amo: amo, tengo que irme, tengo que desaparecer de aquí. Tengo que largarme de aquí, tengo que irme a la montaña, allá al rancho grande. Y el amo le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Qué tienes? Amo, esta mañana en el mercado me encontré con la muerte y me señaló con su huesudo dedo. Amo, tengo que escapar, tengo que largarme, tengo que irme de aquí. El amo le dio un buen caballo, pero el amo fue al mercado. Y estando en el mercado, él se encontró con la muerte y le dice: oye, ¿por qué asustaste a mi mozo? Y la muerte le dice: no quise asustarlo, solamente me sorprendí de verlo aquí, porque yo tengo una cita con él allá en el rancho grande esta noche. Hermano, tenemos que entender que nuestros días están en las manos de Dios, que no podemos huir de Dios. Lo que tenemos que hacer es estar en paz con Dios, buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. No podemos huir del castigo ni de la disciplina de Dios. Elimelech hizo uso de algo que Dios nos ha dado, y es el libre albedrío. Dios, amados hermanos, nos da la libre voluntad, la libre decisión para que usted y yo elijamos el camino que conviene. En Deuteronomio 30:19, ese versículo apúntenlo, Deuteronomio 30:19, Jehová le dice a su pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aprendas ese versículo, Deuteronomio 30:19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso habla de que a pesar de que somos creación de Dios, a pesar de que Dios nos ha dado la vida, Él ha puesto en nosotros libre albedrío, libre voluntad. Y es el primer punto de la clase. Libre albedrío. Elimelech hizo uso de su libre voluntad, hizo uso de su libre albedrío, pero lo usó mal. Lo usó mal. Él se fue de Belén, se fue de la casa de pan y se fue para Moab. Nosotros vivimos en una sociedad, como dije al principio, que le ha dado la espalda al Señor. Una sociedad cuyos valores morales, hermanos, son menos limpios que un pantano nauseabundo. Una sociedad que está turbada, llena de turbulencia, llena de violencia, llena de maldad. Pero no podemos huir del trato de Dios. Para mí está claro, hermanos. Para mí está claro. Algunos se preguntan: ¿será que esto que estamos pasando es parte del castigo de Dios? Por supuesto que sí, para mí está claro. Hemos abandonado el temor de Dios, hemos abandonado los valores espirituales, hemos abandonado los valores morales. Los bebitos que son abortados cada año. Estas personas dicen hacer uso de su libre voluntad, hacer uso de su libre albedrío. Es mi cuerpo, dicen las mujeres que abortan. Es mi cuerpo, es mi decisión, nadie elige por mí. Yo tengo derecho de elegir. Yo tengo derecho de elegir. Usted tiene derecho de elegir, reclaman ellas. Reclaman esas personas que abortan. Tienen el derecho de elegir. Yo no sé por qué no terminan esa frase. Tienen el derecho de elegir tener a un bebecito muerto o tener un bebecito vivo. Porque de todas formas van a tener un bebé. La única diferencia es que lo van a tener muerto o vivo. Hermano, vivimos en una sociedad donde los valores morales no significan nada. Y esto, sin duda, es parte del castigo de Dios. Algo que me entristece, amados hermanos, es que esto pasa enfrente a las narices de la iglesia, en las narices de los cristianos, de los que nos decimos padres y madres cristianas. El mundo bombardeando, amados hermanos, con una normalidad nueva
con una moralidad nueva que está tratando de ejercer normalidad en la mente de los adolescentes. Ellos ven en la televisión lesbianas, ellos ven en la televisión homosexuales, programas de lesbianas y homosexuales, y el mundo está tratando de que las mentes se vayan acomodando, se vayan acostumbrando para esa normativa inmoral. Y nosotros que tenemos discernimiento y que vemos esas cosas, no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Será que está Dios tratando con la iglesia? ¿Será que Dios está tratando con nosotros? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos, no nos adoptemos, no le llamemos normal a lo que es en contra de los valores espirituales que están en la palabra de Dios. No le llamemos normal. Tenemos que pararnos firmemente y tenemos que tomar sabias decisiones. Elimelec tomó malas decisiones, usó muy mal su libre albedrío. Miren lo que dice el versículo 3. Lea, mami, el versículo 3 de Ruth 1. Mi mami me está ayudando con las citas bíblicas. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Lea el 5 también, mami. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Vemos ahí, amados hermanos, la libre decisión y las consecuencias de una mala decisión. Algunas personas se van de la iglesia cuando son disciplinados, cuando el pastor ejerce disciplina por una conducta obvia de pecado, por una conducta obvia de rebeldía. Y esas personas se van de la iglesia pensando que todo va a estar bien con el hecho de cambiar de congregación. Sin embargo, habrán consecuencias siempre de nuestras desobediencias. Habrán consecuencias de nuestras decisiones, como las hubo con Elimelec. Murió Elimelec primero. Pasaron 10 años y luego murieron sus 2 hijos. Aquellos 2 por los cuales él tomó la decisión de salir de Belén. Aquellos niñitos por los cuales él pensó, debo de sobrevivir y debo de ayudarles a ellos para que sobrevivan. Pero cuando tomamos decisiones y no consultamos a Dios y no pedimos dirección al Señor, tendremos consecuencias. Habrán consecuencias. Murieron ellos, murieron sus 2 hijos. Las consecuencias de apartarnos del Señor, las consecuencias de tratar de huir del trato de Dios fueron drásticas y fatales para Elimelec y para su familia. Él eligió abandonar la casa de pan, el lugar de adoración, y se fue a un lugar pagano, a una tierra idólatra, a un lugar donde la promiscuidad y la perversión sexual era la liturgia de esa religión. Amados, usted es libre de elegir. Usted y yo, Dios nos ha dado libertad de elegir. Dios nos ha dado libre albedrío. Pero sabe una cosa, no somos libres para no elegir. Somos libres de elegir el bien o el mal. El pecador es libre de elegir a Cristo Jesús o no elegirlo, pero no es libre para no tomar una decisión. Aquel que está en pecado, que es hijo de Dios y que está en pecado, todas las veces que escucha la palabra de Dios, Dios le da libre albedrío, Dios le da oportunidad de volver al redil, y cada uno de nosotros debe de ejercer el libre albedrío, pero no hay punto neutral. Jesucristo dijo, el que no es conmigo contra mí es. No hay un punto neutral. Usted y yo siempre tendremos que elegir, siempre tendremos que decidir. De hecho, el recibir a Cristo Jesús en el corazón como Señor y Salvador, usted que no lo tiene, que es impío, que vive sin Cristo, sin esperanza, usted cada vez que escucha la palabra ejerce una elección, ejerce un libre albedrío. No se puede quedar en un punto neutral. Usted tiene que elegir. Es libre para elegir, pero no es libre para no elegir. Usted puede recibir a Cristo Jesús y el no recibirlo es ya una elección. Jesucristo dijo en Juan 3:18, el que cree en mí no es condenado, pero el que rehúsa creer en mí ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dijo Jesucristo, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Usted va a ejercer una voluntad. Al final de esta enseñanza, usted deberá de entregar su corazón a Cristo Jesús, o el no hacerlo es ya una elección. Elimelec eligió mal. Elimelec eligió y obtuvo las consecuencias. Ahora, a partir del versículo 6 del capítulo 1 de Ruth, vemos una reacción. La primera reacción es la reacción de Noemí. Lea, mamá, el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén, qué precioso que aún en el castigo, en el trato de Dios está la bendición. ¿Quiere usted tener bendición de Dios? ¿Quiere vivir en la perfecta y sublime voluntad de Dios? No en la permisiva, en la perfecta. La bendición está en la casa de pan. En la casa de pan representa la palabra de Dios, representa el alimento espiritual, representa donde nos alimentamos espiritualmente. Noemí escuchó que Dios había bendecido, que el castigo había terminado y que Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Esto habla, amados hermanos, de reflexión. Aunque Noemí se había ido de Belén en medio de una hambruna, supo que Dios estaba bendiciendo a su pueblo nuevamente. Supo que Dios les estaba dando buena cosecha. Así que Dios mismo empezó a llamarla, empezó a traerla. Asombrosa es la gracia de Dios. Asombrosa es la misericordia de Dios, que no nos deja, aun cuando nos hemos alejado de Él, sino que Él con cuerdas de amor, como dice la palabra, con lazos de amor nos atrae nuevamente. Y así empezó a tratar con Noemí. Dice el versículo 7 que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar, a volverse a la tierra de Judá. Emprendieron camino hacia Belén. Versículo 8, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Este versículo, amados hermanos, es uno de 4 o 5 versículos que Noemí les aconseja o les sugiere. Y pareciera que, vamos a leer los otros versículos también donde ella le sugiere regresar. Y pareciera que estos versículos demuestran la condición espiritual a la que Noemí había llegado. Pero este primer versículo también lo puedo yo interpretar o me hace reflexionar que Noemí está poniéndoles a ella los pies en la tierra. Que les está diciendo las circunstancias, que les está diciendo que deben de evaluar las decisiones que deben de tomar a partir de ese momento. Les está poniendo la realidad. En una ocasión, alguien le dijo a Jesús, te seguiré, Señor. Y Jesucristo lo ubicó y le dice, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar. ¿Quieres aún seguirme? Bueno, es una pregunta que no está ahí, pero cuando Cristo le dice eso, le está poniendo en perspectiva correcta el precio de seguir a Cristo. Noemí le pone en perspectiva correcta en el versículo 8 a estas dos mujeres que se vuelvan a la casa de su madre. Y les dice, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahora, Noemí continúa diciendo en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso. La palabra descanso en el hebreo original significa estabilidad, protección y provisión. Que halléis descanso, que halléis estabilidad, protección y provisión. Y cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Las únicas dos alternativas que estas mujeres tenían al regresar a Moab era, una, morir de hambre, o dos, convertirse en una
convertirse en idólatras prostitutas. Recuerde que la promiscuidad, la prostitución era parte de la liturgia de esas naciones. Eran parte de la adoración, entre comillas adoración y en minúscula. Era parte de la adoración que esas naciones hacían a sus dioses. Formaba parte de la promiscuidad sexual. Las únicas dos alternativas que estas mujeres tenían eran o morir de hambre o convertirse en prostitutas. Y Noemí les dice: os conceda Jehová que halléis descanso, estabilidad, protección, provisión, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Qué futuro tenían estas mujeres? Era un futuro incierto. Era un futuro nefasto. Era un futuro terrible, tremendo. Ruth perdió la herencia cuando perdió a su marido. Nosotros perdimos la herencia cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto. Al igual que Ruth, nosotros perdimos la herencia, no teníamos derecho. Efesios capítulo 2 dice que estábamos lejos, estábamos alejados, estábamos sin Dios y sin esperanza, alejados de Dios, alejados de la herencia, alejados de los beneficios de su pueblo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, ajenos de Dios y de sus pactos. Perdimos toda herencia. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, dejó un manto de misericordia, dejó un manto de gracia en Cristo Jesús para que fuera nuestro Redentor. Versículo 10 dice: y le dijeron las Orfa y Ruth, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11, miren lo que dice el versículo 11. Léalo, mamá, versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habréis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Siga, el 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, Sí. ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo quiero que usted note, amados hermanos, en estos 3 versículos, juntamente 5 versículos, desde el 8 al 13, la insistencia, el énfasis que Noemí hace para que ellas regresen a Moab. El énfasis que ella hace para que estas mujeres vuelvan a Moab. Y en el versículo 13, no, hijas mías, dice la parte final, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora Noemí culpa a Dios. Ahora Noemí descarga en Jehová la culpa. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es de ellos que tomaron decisiones precipitadas, decisiones apresuradas. Versículo 14 lo leo y el 15 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra. Hay besos que aparentemente son besos de amor y de fidelidad, pero que realmente son besos traicioneros, son besos que no reflejan la fidelidad con las acciones. Orfa la besó, pero decidió regresar a Moab. Sin embargo, Ruth no dice que la besó, pero Ruth empezó a tomar sabias decisiones. Y aquí en estas decisiones que Ruth va a hacer, quiero enfocarme el final del tiempo que me queda de la clase. Dice: ellas alzaron su voz, versículo 14, y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Pero mira el versículo 15. Y Noemí dijo, aquí le está diciendo a Ruth, después de que juntamente Ruth y Orfa escucharon todos los versículos 8, 9, 10, 11, 12, donde Noemí les dice, les sugiere que regresen, les pone en perspectiva correcta, los pies sobre la tierra.
evalúen la decisión, evalúen las consecuencias de su decisión y regrésense. Pero ambas lo evaluaron. Orfa decidió besar y regresar después de escuchar el consejo de Ruth, después de Noemí, después de escuchar las sugerencias de Noemí. Orfa regresa, pero Ruth las escuchó, pero decidió quedarse. Versículo 15, mire lo que le dice Noemí, solamente a Ruth. Y Noemí le dijo, he aquí, tu cuñada, es decir, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Subraye eso. Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Qué significa esto? Significa que tanto Orfa como Ruth habían sido de alguna forma instruidas en la adoración del Dios de Israel. Habían sido instruidas en cuanto al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Habían sido instruidas en cuanto a los dioses de sus esposos, a los dioses de Israel. Y Noemí le dice, Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, a su idolatría, a su paganismo. Y mira lo que le dice al final, vuélvete tú tras ella. Ahí, hermanos, es un consejo terrible. Es una sugerencia que demuestra hasta dónde Noemí estaba resentida, hasta dónde Noemí había bajado espiritualmente. Su nivel espiritual estaba tan decaído, estaba tan abajo por las malas decisiones que habían tomado y por las consecuencias. Vuélvete tú tras ella, vuélvete a tus dioses paganos. ¿Quién que ha conocido la gracia de Dios? ¿Quién que ha conocido el favor de Dios? ¿Quién que ha conocido las bendiciones de la misericordia de Dios? Aunque ande en pecado, aunque haya caído en pecado, ¿quién aconsejaría a un mundano de esta forma? Regrésate, vete con tu paganismo, vete con tu pueblo, vete a la idolatría. No. De hecho, el evangelismo es hablarles de Cristo y atraerlos hacia Cristo. Cristo Jesús quiere sacarte de la idolatría, del paganismo. Recíbelo, Él es el único Dios verdadero. Ese es el consejo de nosotros a los mundanos. Pero Noemí le dice, ella se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora, versículo 16. Yo a esta porción bíblica le llamo decisiones que cambiaron la historia. Lea, mami, el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Siga. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ay, preciosa la palabra del Señor. Estos 3 versículos los hemos escuchado en muchas predicaciones y son hermosas esas predicaciones y son verdaderas. Y Dios nos habla tanto y nos enseña tanto en estos 3 versículos. Si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, subráyelo. Porque en esos 3 versículos podemos ver el verdadero arrepentimiento. Podemos ver la verdadera conversión. Podemos ver los frutos dignos de arrepentimiento. A veces nos confundimos. Amados hermanos, el verdadero arrepentimiento hace que yo reconozca mi pecado. Y que a partir de que soy perdonado, cuando es verdadero arrepentimiento, eso me motiva a vivir en nuevas obras, a vivir alejado del pecado, a vivir alejado de todo lo que le desagrada a Dios. Eso es lo que nos enseña Ruth en esta determinación y la vamos a estudiar palabra por palabra. Estas frases, esta resolución que tomó Ruth. Respondiendo Ruth, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Eso, amado hermano, eso habla del verdadero amor. No el amor que besa solamente, sino el amor que permanece ahí, que se queda junto a ella, junto a Noemí. El verdadero amor que Ruth sentía por Noemí. Orfa la besó y regresó a sus dioses, a su pueblo, a su paganismo. Pero Ruth estaba dispuesta a estar con ella.
La pregunta es, ¿cómo correspondemos nosotros al amor de Cristo? ¿Cómo corresponde usted al amor de Dios? Es una resolución que hay que pensar. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Sabe que en esta dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, Jesucristo nunca nos dirá, nunca nos pedirá que nos apartemos de Él? Al contrario, Jesucristo está siempre con sus brazos de amor extendidos, esperando en la gracia que nosotros nos aboquemos a Él, esperando que aquel cristiano que esté en pecado se arrepienta de sus pecados y que regrese a Él. Nunca nos pedirá que nos apartemos de Él en la dispensación de la gracia, pero llegará el juicio. Cuando aquel que muere sin Cristo enfrentará el juicio de Dios, y entonces ahí Jesucristo lo rechazará. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ahorita, amados hermanos, amado pueblo de Dios, amado amigo que nos escucha, ahorita Jesucristo le está diciendo, ven a mí, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Venid a mí el que tiene hambre y sed. Venid a mí el que esté cansado, cargado y trabajado, y os haré descansar. Ahora, ¿cómo nosotros le respondemos al Señor? Ruth le respondió a su suegra, no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Yo le digo al Señor, no permitas que yo me separe de ti, no permitas que yo me aparte de ti, no permitas que yo en mi pecado te dé la espalda y me vuelva al mundo, no permitas que me aparte de ti, no permitas, Señor, que te deje y me aparte de ti, que me vuelva rebelde a tu palabra, no permitas, Señor. Ayúdame por tu gracia, ayúdame por tu Espíritu Santo a estar siempre cerca de ti. Ruth sigue diciendo en el versículo 16, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. No hay mejor traducción de fidelidad de un ser humano, de un cristiano. No hay mayor expresión de fidelidad que esta. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Te seguiré, Señor. Estoy decidido a hacer tu voluntad. Estoy decidido a sufrir por ti. Estoy decidido a pagar el precio de seguirte. Estoy decidido a ir contigo hasta el final. A obedecerte sin cuestionamientos tu palabra. A serte fiel, Señor. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Eso significa seguir a Cristo. Seguir los pasos de Cristo. En ese caminar tendremos aflicciones, en ese caminar tendremos pruebas, en ese caminar tendremos luchas y dificultades, pero seguiremos caminando lentamente, pero siguiendo a Cristo Jesús. Esa es la resolución que toma Ruth. Donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y luego dice, escuche esto, subráyelo, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Qué lindo, amado hermano. Recuerda el origen de Ruth. Ruth era moabita. Ruth era pagana. Lo único que le quedaba, como dije al principio, era morir de hambre o convertirse en prostituta. En una prostituta religiosa, idólatra. Había una maldición que está en la Biblia acerca de los moabitas. Deuteronomio 23:3. Deuteronomio 23:3. Dice Jehová, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Había una maldición que les impedía entrar a la congregación. La ley decía, déjenla fuera, exclúyanla, déjenla a un lado. Pero la gracia de Dios tenía otro plan para Ruth. La gracia de Dios la abarcaba. La gracia de Dios sería con ella, transformándola y haciéndola parte del pueblo de Dios. Amados hermanos, nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, condenados por la ley, pero en la gracia de Dios fuimos hechos pueblo de Dios, fuimos hechos hijos de Dios y ahora formamos parte del pueblo de Cristo. La iglesia de Cristo forma parte de los redimidos, que han sido comprados con la sangre de Cristo y que vienen a formar parte del pueblo de Dios.
Es un motivo de gozo, es un motivo de bendición ser parte del pueblo de Dios, aun cuando éramos paganos, aun cuando éramos gentiles, abandonados, sin Dios y sin sus promesas, lejos de Cristo Jesús. Pero en el Señor, en su sangre, hemos venido a ser un solo pueblo. Qué lindo, amado hermano, qué precioso. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, Ruth está diciendo, estoy dispuesta a abandonar el pecado, estoy dispuesta a abandonar el pasado, estoy dispuesta a dejar atrás todo el paganismo, toda la idolatría de mi pueblo. Estoy dispuesta a dejar el mundo y sus malicias, a dejar la carne y sus malicias, a dejar la tentación. Estoy dispuesta a dejar el pecado. Estoy dispuesta a aceptar a tu Dios como mi Dios. Estoy dispuesta a adorar al único Dios verdadero, al Dios de Israel. El apóstol Pedro habla de esta resolución que cada uno debemos de tomar. En 1 de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Ruth tomó esta decisión, amado hermano, que tiene que ver con un genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento hace que yo aborrezca las cosas que Cristo aborrece. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Luego Ruth añade en el versículo 17, donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es decir, iré hasta la muerte contigo. Si tuviésemos que enfrentar allá en Belén otra hambruna, otra prueba, la sufriré contigo. Si tuviésemos que enfrentar enfermedad, la sufriré contigo. Si tuviésemos que enfrentar pruebas, dolor y muerte, lo sufriré contigo. Estoy dispuesta a sufrir contigo juntamente. ¿Sabe, hermano? Amados hermanos, que debemos estar dispuestos a seguir fielmente a Cristo hasta el final de nuestra vida. Hasta el final debemos ser fieles al Señor y debemos ser permanentes, perseverar fielmente al Señor, aún en las pruebas, en dificultades, en enfermedades. Debemos seguir siendo fieles al Señor hasta el final. La forma en que debemos seguir a Cristo es hasta el final, para regresar atrás ni para agarrar impulso, como dice el refrán. Tenemos que ser fieles al Señor hasta el final. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que ser fiel al Señor hasta el final. Tenemos que vivir para Él. Eso significa, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amados hermanos, concluyo con esto. Como Ruth, nosotros estábamos sin herencia. Ella perdió todo cuando murió su marido, y nosotros, esa era la condición cuando vivíamos sin Cristo y sin esperanza. Y el Señor nuestro Dios, tuvo a bien entregarse en la cruz del Calvario para ser nuestro amado Redentor. Ruth tomó sabias decisiones. Ruth tomó decisiones que cambiaron su vida. Y déjeme decirle algo más, no solo cambiaron su vida, sino que cambió la mía y cambió la suya. Todo por esa sabia decisión que Ruth tomó. ¿Sabía usted que nuestro Señor Jesucristo desciende de Ruth la Moabita? Ruth la Moabita es la bisabuela de David y de esa descendencia vino Cristo. Hemos sido bendecidos por la sabia decisión de Ruth. Hay decisiones que pueden tomarse apresuradamente y que nos conducirán a consecuencias desastrosas. Hay decisiones apropiadas que debemos tomar
Y la decisión que tomó Ruth nos enseña a que debemos ser prudentes en cuanto a lo que vamos a elegir y decidir conforme a la voluntad de Dios, pedir la dirección de Dios y tomar sabias decisiones. Hoy usted tiene que hacer una decisión. Usted que es un cristiano y que se ha desviado del camino de Dios, usted ha escuchado la palabra y tiene que hacer una elección. Tiene que elegir, no puede quedarse en un término medio, en un término neutral. Usted que no tiene a Cristo Jesús ha escuchado la palabra y usted no es un robot ni una máquina. Usted tiene libre albedrío y debe decidir aceptar a Cristo, y el no aceptarlo, usted de hecho está tomando una decisión. Usted es libre para elegir, pero no es libre para no elegir. Y tampoco es libre para elegir las consecuencias de sus decisiones. Elegir recibir a Cristo en su corazón es la mejor elección, la más grande elección. Y esa grande elección le llevará a tomar sabias decisiones. Las demás decisiones son, podríamos decir, decisiones pequeñas. Y el tener a Cristo Jesús en su corazón le llevará a tomar decisiones acertadas en su vida. ¿Quiere recibir a Cristo Jesús? Oremos juntos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ellas nos muestras tu palabra, tu voluntad perfecta, Señor. He decidido en mi vida tomar elecciones equivocadas y he tenido consecuencias adversas debido a esas decisiones, como Elimelech, que tomó decisiones que no iban conforme a tu voluntad. Irse de tu casa, irse de tu pueblo fue una decisión inacertada. He tomado decisiones que han confrontado mi vida, que han traído consecuencias nefastas a mi vida, pero esta mañana he oído tu palabra y quiero reflexionar, quiero volver a la casa, quiero volver a tu redil, quiero volver, Señora, a estar en tu perfecta y santa voluntad como Ruth. Quiero regresar, Señor, a la casa de pan y recibir la bendición espiritual que tú tienes para tus hijos. Me reconcilio en esta tarde, me reconcilio, Señor, al escuchar tu palabra y decido volver al lugar y decido, Señor, volver al redil. No permitas que me aparte de ti y que me aleje de ti. Ayúdame a seguirte fielmente como decidió Ruth seguir a Noemí. Ayúdame, Señor, si es necesario ir hasta la muerte, pero confiando en ti, siguiendo tus pasos. Perdona mis pecados, Señor, restaura mi comunión con Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted es un pecador que no tiene a Cristo en su corazón y desea hacerlo, quiero guiarle en una oración sencilla y breve. Pero usted, de todo corazón, dígale al Señor con sus palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo, que he decidido mal en mi vida. He vivido ajeno a tu palabra, a tu voluntad. Te pido perdón, Señor, te pido que limpies mi pecado. Te pido que cambies mi destino, Señor, que me des salvación y que me des vida eterna. Yo recibo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Recibo esa sangre que limpia de todo pecado. Perdóname, Señor, y a partir de ahora, ayúdame con tu Espíritu Santo y con tu santa palabra, la Biblia, tu palabra escrita, Señor. Ayúdame a obedecerte fielmente y a decidir en mi corazón seguirte fielmente, seguirte hasta el final. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero cantar una alabanza, hermanos. Ayúdenme. La quiero cantar en forma de adoración. Sí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, gloria a Dios. Cada día, amados hermanos, debemos de tomar esa resolución. Cada día, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermanos, amados hermanos. No me queda más que despedirme de ustedes. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1. Y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, North Las Vegas, Nevada. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Y estamos ahí, hermanos, para adorar, para bendecir y para recibir la palabra del Señor. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Esta tarde, con la ayuda del Señor, estaremos en nuestro culto evangelístico a las 7 de la noche en el parking de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde grandemente y con la ayuda del Señor nos veremos el próximo domingo. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga.